En nombre de EDUCA, Acción Empresarial por la Educación, queremos darles la bienvenida a esta 21ª edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo 2017. El acto estará encabezado por quienes nos acompañan en esta mesa principal que está presidida por el señor Andrés Navarro, ministro de Educación, el señor José Mármol, presidente de EDUCA, y junto a ellos la señora Alexia Peiser, conferencista invitada y consultora senior en Educación y Desarrollo del Instituto BIEF de la Universidad de Lovaina en Bélgica, la señora Rosa Margarita Bonetti de Santana, presidenta de la Fundación Propagás, el señor Guillermo Cote, director general de la Fundación SM, la señora Flora Montealegre, representante del BID en República Dominicana, la señora Diana Osorio, directora de Gestión Social de la Fundación Sura, el señor Samuel Conde, vicepresidente de EDUCA, el señor Gustavo Ariza, vicetesorero de EDUCA, y el señor Darwin Caraballo, director ejecutivo de EDUCA. En nombre de EDUCA y de los organizadores de este evento, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Vamos de inmediato a ponernos de pie para escuchar las notas del himno nacional. Pueden sentarse. Gracias. Bueno, el Congreso Aprendo 2017 va a estar estructurado de la siguiente manera. A partir de mañana sábado y hasta el domingo se desarrollarán 3 simposios. El simposio de competencias, recomendaciones prácticas para llevar al aula el currículo por competencias. El de comunidad y familia, el rol de la comunidad y la familia en la educación por competencias. Y el simposio de lectoescritura, que tiene que ver con la lectoescritura como la madre de todas las competencias. Y es que Aprendo es el congreso decano en América Latina en materia de educación. Es el congreso de mayor vigencia, 21ª edición. Una vez más, este Congreso Internacional de Educación es el resultado de una alianza público-privada en favor de la educación, instrumento de diseño, de gestión y política pública en el que EDUCA es pionero en la República Dominicana. Para darles la bienvenida de manera oficial, vamos a recibir las palabras del presidente de EDUCA, el señor José Mármol. Gracias, Amelia. Buenas noches. Distinguidos integrantes de la mesa de honor que preside este acto y que encabeza el honorable ministro de Educación, arquitecto Andrés Navarro. Prestigiosos invitados internacionales, estimados docentes y demás invitados, amigos de los medios de comunicación. Es para mí un honor darles la más cordial bienvenida en nombre de la Junta Directiva de EDUCA a la 21ª edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo 2017. Que en esta ocasión tiene como lema planear, gestionar y evaluar competencias en el aula. En buena medida, esta edición, del que se ha constituido como el evento decano en educación en República Dominicana
y en Latinoamérica, como señalaba Amelia Deschamps, promete ser una continuidad respecto de los logros de la pasada edición, cuando se abordaron los pilares de la calidad educativa. Es evidente que para la educación dominicana se transita más que por una época de cambios, por un cambio de época. Desde que el presidente de la República, Danilo Medina, honrara el compromiso político y social que supuso destinar el equivalente al 4% del Producto Interior Bruto a la educación preuniversitaria, se han producido procesos de transformación que gradualmente van dando lugar a lo que Educa tampoco duda en llamar revolución educativa. Durante los primeros años de implementación del 4%, los esfuerzos estuvieron dirigidos a atender las emergencias que evidenciaba el sistema educativo, producto de déficits históricos acumulados. Recordemos que desde que fuera aprobada la Ley General de Educación en el año 1997, que instruía al Poder Ejecutivo a asignar el 4% del Producto Interior Bruto a la educación, o bien el 16% del gasto público, el que fuera más alto de ambos valores, un volumen cercano a los 10.500 millones de dólares debió llegar al sistema educativo preuniversitario, pero nunca lo hizo. Superado ese trance, el Ministerio de Educación se embarcó en un ambicioso plan de construcciones escolares, alcanzando 24.000 aulas nuevas en ese periodo. Esto, que representa haber construido 16 aulas por cada día de gestión de ese primer periodo gubernamental, así como agregar un aula nueva por cada 3 existentes, no tiene precedentes en la región latinoamericana. Si las condiciones materiales de la educación representaban una larga deuda del sistema, no menos lo era la mejora de las condiciones laborales de los educadores. Educa, recordando la frase del libertador Simón Bolívar, siempre ha insistido en que la escuela está donde está el maestro. El docente es un artífice clave en cualquier proceso y reforma educativos, porque la educación transcurre en la interacción entre docentes y estudiantes. Educa propuso a la opinión pública la campaña Mejores Maestros, Mejores Ciudadanos, Mejor País. Y para lograr mejores maestros era necesario mejorar también las condiciones laborales de estos. Esas condiciones mejoraron significativamente en ese periodo y hasta la actualidad, incrementándose el salario del maestro de básica en 66% y el de maestros de educación media en 74%, muy por encima en ambos casos de los niveles de inflación, generando así un aumento real de los salarios de los docentes. Dada la importancia estratégica de la educación para el país y en función del déficit histórico acumulado, probablemente queda todavía espacio para retribuir más y mejor a nuestros educadores. Sin embargo, en el análisis comparativo y relativo, el salario de los docentes dominicanos está hoy 57% por encima del promedio de otras profesiones universitarias. Es, a paridad de poder de compra, el salario docente de la región centroamericana y caribeña más alto hoy día, y en términos de Producto Interior Bruto per cápita, coloca a la República Dominicana como uno de los países que mayor esfuerzo hace en el mundo para remunerar mejor a sus maestros. Junto a las mejoras de las condiciones laborales de los educadores, no menos importante es el papel central que está jugando en el conjunto del presupuesto educativo la formación de los docentes. Esta inversión ha crecido 69 veces con respecto al año 2005, alcanzando para el presupuesto actual los 3.400 millones de pesos. Educa había demostrado en el año 2008 que apenas 2 horas y 15 minutos era el promedio de la duración de una jornada escolar y que incrementar el tiempo en las aulas era una medida imprescindible
para una mejora de la calidad en la educación. En respuesta a esta realidad nació la política de jornada escolar extendida. Tal vez junto a programas como Quisqueya Aprende Contigo o Quisqueya Empieza Contigo, una de las políticas más emblemáticas en 2 administraciones consecutivas del presidente Medina. A la fecha, más de 1 millón de estudiantes, es decir, 56% de la matrícula pública, asiste a esta modalidad de jornada escolar extendida, en la cual, a su vez, los escolares beneficiados reciben una inversión en alimentación cercana a los 15.000 millones de pesos al año. La atención a estas emergencias ha derivado en mejoras a las condiciones estructurales de la educación, a unas sabiendas de que en sí mismas no serían suficientes para asegurar los niveles de calidad. Por esta razón, también el Ministerio de Educación consolida, durante la actual gestión del ministro Andrés Navarro, una reforma curricular basada en competencias, entendidas estas como capacidad para actuar de manera eficaz y autónoma en contextos diversos, movilizando de manera integrada conceptos, procedimientos, actitudes y valores. El currículo dominicano define 7 competencias fundamentales, a saber, la competencia ética y ciudadana, como forma de construir y preservar la identidad nacional en un entorno global con valores que son propios de la nación dominicana. La competencia comunicativa, no solamente entendida como el manejo de la lengua materna, sino también con el imprescindible uso de al menos una lengua extranjera y del código informático. La competencia basada en el pensamiento lógico, crítico y creativo, con el propósito de generar ciudadanos autónomos, innovadores, independientes. La resolución de problemas como una competencia fundamental, problemas tanto en la dimensión profesional como en su propia vida personal y comunitaria. El saber científico como una competencia ineludible y fundamental también, dado el rol que juega la ciencia en las sociedades contemporáneas. En sexto lugar, se define que todo estudiante debe ser competente en materia ambiental y cuidado de la salud, y por último, aquella competencia que facilita el desarrollo personal y espiritual, configurando así una visión holística e integral de la educación, por cuyo paso permite a las personas configurar un modelo de vida íntegro. De modo que, en el proceso de resolución de los problemas estructurales, la revolución educativa debe enfocarse y concentrarse en cómo lograr que los estudiantes aprendan más y mejor y se conviertan en ciudadanos solidarios y responsables. Este es el dilema que experimentan los sistemas educativos contemporáneos en todas las latitudes. Aun aquellos que evidencian mejores niveles de logro tienen la percepción de que su sistema educativo no está respondiendo a las necesidades del entorno. ¿Por qué sucede esto? En gran medida, la respuesta a esta pregunta está asociada a la imprevisibilidad del derrotero de las sociedades actuales, centradas en el individualismo, el consumismo delirante y la pérdida progresiva de vínculos humanos, y de los cambios vertiginosos que comienzan a experimentarse producto de la irrupción de adelantos tecnológicos y digitales como nunca antes había experimentado la humanidad. La automatización y la inteligencia artificial apenas están instalándose en nuestras sociedades y su impacto ha de ser inmenso. Un reciente estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico concluye que el 57% de los trabajos de sus 34 países asociados, todos con niveles de desarrollo medio alto y alto, están en riesgo esos trabajos debido a la automatización. China, cuyo poderío industrial se ha basado en mano de obra barata,
entiende que para el año 2030 el 77% de los puestos de trabajo de la industria pudieran ser realizados por robots. La inteligencia artificial está ocupando espacios que no era sencillo imaginar que pudiera hacerlo, salvo en las novelas de ciencia ficción, por ejemplo, de Isaac Asimov. De ahí que pensadores consagrados de todas las culturas estén sumamente preocupados al ver cómo se avecina vertiginosamente el imperio de la era de lo poshumano. Solo algunos ejemplos en este orden. El New York Times utiliza un algoritmo de inteligencia artificial capaz de redactar de forma totalmente autónoma 2.000 artículos de prensa por segundo. A mí redactar uno a la semana me cuesta 2 días. IBM afirma que con su aplicación Watson de inteligencia artificial es capaz de desarrollar diagnósticos clínicos con un nivel de precisión de 90% por encima de como lo hace un médico, y el pasado mes de mayo, The Japan News informó que una novela escrita en su totalidad de manera autónoma por un computador llegó a la segunda fase del proceso de selección para el Premio Nacional de Literatura japonés. Si bien el proyecto no ganó el premio de esa novela, el jurado quedó francamente sorprendido. ¿Cómo educar entonces para un mundo incierto? ¿Cómo educar para mercados de trabajo aún inexistentes? ¿Cómo educar sabiendo que la gran mayoría de las profesiones actuales quedarán obsoletas en tan solo quizás una generación? ¿Y cómo educar si para el año 2020 todo lo que el ser humano sabe se duplicará cada 12 horas? En este contexto, una educación basada en contenidos no parece ser de ninguna manera promisoria. La división en asignaturas o áreas del saber se convierte en una herramienta pedagógica más, pero pierde sentido como estructura del sistema. ¿Cómo educar entonces a los educadores que ya no ostentarán el monopolio del saber? ¿Cómo crear espacios educativos donde ya la organización en grupos por edades, de forma rígida, perderá sentido ante esta nueva realidad? ¿Cómo a su vez proyectar políticas públicas de mediano y largo plazo para promover que las transformaciones curriculares se extiendan a todos los rincones del país? ¿Cómo aprovechar los avances de la técnica y el giro digital para hacer más eficaces y productivos los aprendizajes? ¿Puede seguir siendo excluida la familia de la responsabilidad de educar las nuevas generaciones? Sobre estos aspectos es que trata esta 21ª edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo, porque en Educa estamos tratando de desentrañar la esencia del proceso educativo hasta alcanzar la partícula indivisible de una educación de calidad. Es por ello que sustentamos que una educación de calidad está basada en 3 componentes indisolubles. El primero, comunicar ideas y adquirir la capacidad de comprenderlas, conceptos expresados en las bases curriculares a partir de la lectoescritura como competencia esencial, en las lenguas extranjeras como una habilidad indispensable para insertarse en una comunidad global y en el lenguaje de codificación por constituir la interfase para posibilitar el diálogo entre el ser humano y, como veníamos viendo, la inteligencia artificial. El segundo elemento fundamental de esta esencia de la educación lo constituye la capacidad de resolver problemas, pero también para plantear nuevos problemas, tanto en los ámbitos profesionales como en los personales y en los colectivos, problemas tanto de carácter concreto y particular como también generales y abstractos. Y el tercer elemento de esta partícula de la educación de calidad lo constituye la capacidad de cada individuo para gestionar y expresar sus emociones que respondan a una escala de valores.
que en nuestro caso particular revitalicen, consoliden y proyecten hacia el futuro la identidad de lo que representa y significa ser dominicano en un contexto global. En pocos minutos contaremos con la presentación magistral de la doctora Alexia Peiser, quien nos acompaña gracias al apoyo de la Fundación Propagás y quien proviene de la Universidad de Lovaina en Bélgica, cuya corriente de pensamiento, liderada por el profesor Javier Royers, ha impactado en los 5 continentes, porque el desafío de llevar el currículo al aula no es menor y la complejidad de implementar día tras día contenidos curriculares que promuevan la adquisición de competencias por parte de los estudiantes es una matriz de personalización de la educación, es decir, que se busque que cada estudiante sea capaz de alcanzar su máximo desarrollo posible en cada área del conocimiento. Esto es de una enorme complejidad. Podemos, pues, aprender de múltiples experiencias y contextos en los cuales ha trabajado la doctora Peiser junto a su equipo. De hecho, el trabajo con ella inició aquí en el mes de septiembre último, gracias al Instituto Nacional de Capacitación y Formación del Magisterio, el INAFOCAM, con un proceso de formación de 50 especialistas de diferentes niveles del sistema, para constituirse como formadores de formadores y dejar así capacidades instaladas en términos conceptuales en la República Dominicana. Dicho proceso, de hecho, finalizará esta misma semana. A partir de esta apuesta en común sobre cómo traducir la educación por competencias en el aula, el Congreso se estructura en 3 simposios. El primero de esos 3, la lectoescritura como madre de todas las competencias, porque la evidencia demuestra que un buen dominio de la lengua materna, la capacidad de comprensión y la habilidad de producción oral y escrita son elementos fundamentales para la configuración de un determinado pensamiento y para la incorporación de conocimientos del resto de las áreas, incluida, por supuesto, la matemática. En dicho simposio tendremos oportunidad de asistir a la conferencia magistral de la doctora Elvira Congosto, de la Universidad Complutense de Madrid, pero también tendrá lugar la revisión de 6 experiencias dominicanas exitosas que merecen la pena ser conocidas por todos los participantes en este Congreso. Permítanme nomás comentarles una experiencia particular. Recientemente, en el 4º Seminario Internacional Reeduca 2017, que se llevó a cabo bajo el lema El liderazgo en los directores de escuelas en América Latina y que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, de entre más de 30 concursantes, la República Dominicana alcanzó el primer premio en manos del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro de Villatapia, provincia Hermanas Mirabal. Esta es una noticia relevante, por lo que les pido que demos un caluroso aplauso de felicitación a esta experiencia. Porque compitió con otras tantas de un alto nivel de calidad y de países como Argentina, Colombia, Chile y Brasil. El segundo simposio del programa que desarrollaremos este fin de semana presenta el rol de la comunidad y la familia en la educación, algo en lo que viene insistiendo mucho precisamente el ministro Navarro, reuniéndose con los padres y amigos de las escuelas. Esto representa, ¿verdad?, algo importante, el rol de la comunidad y la familia en la educación por competencias, y ese simposio va a estar liderado por el prestigioso escritor español César Vidal, a quien agradecemos su valiosa participación en este Congreso Aprendo. La familia, insistimos, juega un papel fundamental en el proceso educativo y desafortunadamente ha estado demasiado tiempo fuera de la escuela. En tercer lugar, el equipo liderado por la doctora Peiser estará profundizando aquí en este mismo salón, a partir del día de mañana, herramientas prácticas
para que cada educador que participe de este simposio pueda aplicar en su tarea cotidiana el currículo por competencias en el nivel y grado en que se encuentre. Durante el próximo domingo, una vez finalizados los simposios, tendrá lugar la presentación de experiencias exitosas en República Dominicana en relación con la integración a la educación de competencias imprescindibles para el siglo XXI. Estas se ejecutarán en un formato novedoso que hemos dado en llamar Te Educa. Allí conoceremos la experiencia de éxito en la incorporación del deporte en la propuesta educativa. En particular, y por supuesto, del béisbol, ¿verdad? Y de otro deporte que está cobrando mucha vigencia en el país y ganando mucho terreno, que es el fútbol o el balompié. Conoceremos también los aportes del NAP del Caribe para entender el rol de la tecnología en la educación y las experiencias del Parque Cibernético en Santo Domingo, así como de First Lego League. De igual forma, la participación de las lenguas extranjeras, conociendo experiencias exitosas para el inglés y el francés. Además, algo importante también, el papel del arte en una educación de calidad. Gracias al Centro León por ese esfuerzo en ilustrarnos en ese sentido, como también la experiencia concreta del Politécnico Inmaculada Concepción del municipio de Consuelo en San Pedro de Macorís. Este evento no sería posible, claro está, sin el apoyo del Ministerio de Educación de nuestro país, que ha entendido el valor de trabajar de forma cooperativa y en alianza con el sector privado y la sociedad civil para concebir políticas educativas de largo plazo. Gracias, señor ministro Andrés Navarro, por su respaldo a Educa y por contribuir significativamente a este evento, y en su persona también las gracias al Instituto Nacional de Capacitación y Formación del Magisterio, el INAFOCAM, al Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, cuyos rectores están con nosotros, al Instituto Dominicano de Evaluación de la Calidad Educativa, IDEICE, así como a todas las dependencias del Ministerio de Educación que nos acompañan. También quisiéramos reconocer el apoyo de empresas como el Grupo Popular, que durante 21 años que lleva este Congreso lo ha estado apoyando de manera importante. A la Fundación Propagás, que ha hecho posible la presencia de nuestra invitada especial de esta noche. A la Fundación SM, que reafirma la confianza en Educa para trabajar juntos por una mejor calidad de la educación dominicana y por hacer posible la participación de la profesora Elvira Congosto con nosotros. Gracias también a los grupos empresariales CID, Puerto Multimodal Caucedo, Marítima Dominicana y a todo un conjunto de empresas que año tras año se suman a esta apuesta que ya es un clásico, el Congreso Internacional de Educación Aprendo. Bienvenidos, gracias por su respaldo a Educa y esperamos que aprovechen el contenido de este Congreso. Muchas gracias. Eran las palabras de bienvenida a cargo del presidente de Educa, el señor José Mármol. En este momento le damos la bienvenida al señor Andrés de las Mercedes, director de INAFOCAM, que se une a nuestra mesa principal. Bienvenido, buenas noches. Un gran reto el que tenemos por delante en la educación dominicana después de esa descripción que nos ha dado el presidente de Educa. Por eso es que los equipos del Ministerio de Educación, del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, el INAFOCAM, del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, el ISFODOSU, la Fundación SM, la Universidad Iberoamericana, la Fundación Propagás, el Grupo Popular, todos coordinados por Educa, vienen trabajando de manera sistemática desde febrero en la identificación, la definición y la estructuración de este Congreso que inicia hoy y que se va a extender hasta el mediodía o un poco más del próximo domingo. Durante este evento se estarán entrenando y capacitando más de 1.200 educadores y educadoras
del sector público y privado de nuestro país y estarán debatiendo temas centrales relacionados con la revolución educativa que experimenta hoy la República Dominicana. Por eso, a seguidas, vamos a recibir unas palabras de apertura de este 21º Congreso Internacional de Educación, Aprendo 2017, de la voz del señor Ministro de Educación, el arquitecto Andrés Navarro. Buenas noches, licenciado José Mármol, presidente de EDUCA, licenciado arquitecto Samuel Conde, vicepresidente de EDUCA, señora Alexia Peiser, consultora senior en educación en Bélgica, Flora Montealegre, representante permanente del BID en la República Dominicana, señora Rosa Bonetti, presidenta de la Fundación Propagás, licenciado Andrés de la Mercedes, director de INAFOCAN, Guillermo Cote, director general de la Fundación SM, Darwin Caraballo, director ejecutivo de EDUCA, Gustavo Ariza, vicetesorero también de EDUCA. Un saludo especial a los viceministros, a todos los expositores, panelistas, también a los especialistas y docentes aquí presentes, señores de la prensa. Deseo saludar la realización de este congreso que cada año realiza EDUCA en nuestro país como un aporte singular para todo el sistema educativo de la República Dominicana. Mi reconocimiento a todos los miembros y a todo el equipo técnico y administrativo de esta prestigiosa institución. En numerosas oportunidades, empresarios, académicos, líderes sociales, religiosos, me han preguntado, ministro, ¿qué garantías hay de que la política de transformación de la educación que estamos llevando a cabo tenga continuidad en el tiempo? En congresos, reuniones particulares, espacios de reflexión, incluso a veces en los pasillos de cualquier edificio, sede de entidad, sale al paso la misma pregunta. Y esa pregunta tiene sentido en una sociedad como la nuestra, en la cual las políticas públicas sufren la intermitencia que provocan los cambios de partidos políticos en el gobierno, de presidentes y hasta de los incumbentes de las instituciones. Lamentablemente, aún los sujetos políticos dominicanos no hemos alcanzado la suficiente madurez para hacer de las políticas públicas actuaciones de Estado más que de gobierno. Por esa razón, estoy convencido de que el factor de mayor sostenibilidad para que toda política pública cobre un carácter estratégico de largo alcance es la base social que la sustente, al menos en una sociedad como la nuestra. Es decir, que quien decide si una política pública cobrará un carácter de Estado no necesariamente será la clase política, más bien la sociedad civil
con la suficiente movilización que logre incidir en la actuación del Estado. Debemos recordar que si hoy contamos con una política de transformación de la educación, la denominada revolución educativa, fundamentalmente se debe a un movimiento social que por años estuvo demandando su aplicación y cuya causa fue debidamente interpretada por un político al llegar a la presidencia. Así es que para que dicha política educativa tenga continuidad en el tiempo, esa base social, esa sociedad civil debe mantenerse activa, vigilante en la actuación de nosotros, los políticos. Ahora bien, si asumimos que el cambio real de la educación se centra en el nuevo paradigma curricular basado en competencias para la mejora de los aprendizajes en nuestros estudiantes, debemos concluir que hay que garantizar una aplicación efectiva y sostenida del currículum en las aulas a corto, mediano y largo plazo. La sostenibilidad de un currículum por competencias, específicamente aquí en la República Dominicana, no solo demandará de disponibilidad permanente de recursos financieros, pedagógicos, y también de una buena formación y capacitación de nuestros docentes. También implicará contar con una nueva institucionalidad para la gestión administrativa y pedagógica de la educación. En ese sentido, la nueva institucionalidad en el Ministerio de Educación deberá estar marcada por las mismas competencias fundamentales que contempla el currículum escolar. En otras palabras, debemos garantizar una gestión institucional ética, comunicativa, que actúe con razonamiento lógico, crítico y creativo, capaz de resolver problemas de forma eficiente, con fundamentos científicos para sus actuaciones, soportada en la tecnología y también en evidencias. Una institucionalidad respetuosa del medio ambiente y orientada al desarrollo personal de nuestros estudiantes. No podemos pretender que estas competencias sean asumidas por nuestros estudiantes cuando no es, en términos integral, ese conjunto de competencias también asumida por el Ministerio de Educación. Pues el primer referente positivo que deben tener los estudiantes dominicanos es la nueva institucionalidad de este Ministerio de Educación y también de la escuela. Es una tarea fuerte que amerita no solo un cambio organizacional, sino también una profunda transformación cultural de la gestión pública. Pues, siendo honesto, no es justo pedir a los maestros que cambien y mejoren sus capacidades sin exigir lo mismo al Ministerio de Educación, desde la sede central, pasando por las direcciones regionales, distritales, hasta el más remoto de los centros educativos. Por esa razón, junto a las 3 políticas de calidad educativa que estamos ejecutando en el Ministerio de Educación, me refiero a la formación de excelencia de nuestros docentes, a la aplicación efectiva del currículum y al establecimiento de una gestión sostenida de los centros educativos. Desarrollamos una 4ª política sobre la transformación institucional,
La misma la estamos traduciendo en un plan de reforma y modernización de la institución para la calidad educativa, Plan Premise, con el cual esperamos ir generando esa nueva institucionalidad que va a garantizar, sí, la puesta en escena de manera sostenida y a largo plazo del currículum basado en competencias. Esperamos que en esta ruta todos ustedes, sujetos comprometidos con la educación, con la nueva educación dominicana, nos acompañen como verdaderos sujetos protagónicos de esta revolución educativa en la República Dominicana. Enhorabuena, este Congreso de Educa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Las palabras de apertura formal de este 21º Congreso Internacional de Educación Aprendo 2017 en la voz del ministro de Educación, el arquitecto Andrés Navarro. Y es que una actividad de esta naturaleza tiene que generar conocimiento desde su inicio. De aquí tenemos que salir todos pensando en el gran reto que tiene por delante la educación dominicana, hacia dónde vamos, cómo vamos a avanzar. Nuestra siguiente invitada al podio, como especialista en sociología, con estudios de posgrado en sociodemografía y un doctorado en desarrollo social, se ha preocupado por reforzar el vínculo entre currículos innovadores, educación relevante y desarrollo social a través de proyectos a largo plazo que crean competencias. Con 15 años de experiencia en más de 20 sistemas educativos en diferentes instituciones internacionales de diversas partes del mundo, nuestra conferencista domina un enfoque metodológico sólido para mejorar el desarrollo de los estudiantes a través de herramientas educativas más efectivas. En la actualidad, se desempeña como consultora senior en educación y desarrollo para el Instituto BIEF de la Universidad de Lovaina en Bélgica. Pionero y referente mundial en el paradigma de aprendizaje por competencias, bajo la dirección del doctor Xavier Rogers, quien de una manera innovadora también estará presente esta noche. Con la conferencia inaugural, ¿Cómo incorporar una educación por competencias en la República Dominicana?, recibamos a la doctora Alexia Peiser. Buenas tardes, estimadas autoridades, señor Ministro de Educación, ejecutivos de Educa, técnicos del Ministerio de Educación y sobre todo maestros de República Dominicana. En nombre del equipo BIEF que hoy día represento, que es un despacho de ingeniería curricular y de capacitación en el enfoque por competencias, agradezco enormemente la oportunidad de inaugurar este importante evento y de aportar con nuestra experiencia a la reflexión en torno a la importancia del desarrollo y gestión de competencias en la escuela, tema al cual nos hemos abocado efectivamente por más de 30 años. Como lo decía la señora presentadora, personalmente yo llevo más de 15 años en este equipo y he tenido la oportunidad de acompañar procesos de mejoras curriculares e introducción de diseños curriculares por competencias en más de 15 de los 25 sistemas educativos en los cuales hemos trabajado. En nombre del equipo BIEF, parte de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, reciban ustedes el más cordial saludo de nuestro director y profesor, doctor Xavier Rogers. Bonjour les amis de République Dominicaine et désolé de ne pas être des vôtres cette semaine-ci, j'aurais bien aimé mais l'agenda ne l'a pas permis. Je voudrais vraiment vous féliciter pour tout le travail qui a été réalisé dans le cadre de l'approche par compétences. Vous avez pris une excellente initiative qui va certainement profiter au pays,
mais je voudrais vous mettre en garde. Vous avez fait un excellent travail qui reflète, qui traduit les valeurs du système éducatif, mais maintenant il faut penser aux enseignants, aux pratiques de classe, à l'évaluation, et il faut que ce beau travail soit complété par des aspects techniques. Et un des éléments de ces aspects techniques tient en ce qu'on appelle les situations d'intégration, qui témoignent un petit peu qui vont témoigner de la compétence de l'élève à pouvoir traiter des tâches complexes, des situations complexes. Et donc, j'espère que ce travail d'articulation entre, d'une part, la définition de vos compétences et ce travail technique sur les pratiques d'évaluation et sur les pratiques de classe va se faire au mieux. Vous avez certes encore un petit peu de travail à réaliser, mais je suis sûr, avec l'enthousiasme et la volonté des équipes dont Alexia m'a parlé, je suis sûr que ça va aboutir et que vous allez pouvoir améliorer fortement le système éducatif en République dominicaine. ¡Wow! Muchas gracias, Javier. No sabía que estabas con nosotros a tan larga distancia. Pero efectivamente, el nuevo currículum por competencias dominicano es una obra mayor, de la cual ustedes pueden estar tremendamente orgullosos. No exenta, no obstante, de desafíos, pero portadora de enormes posibilidades y potencialidades para una mejora social real. De esto quisiera hablarles hoy en día, en esta tarde, de los desafíos y de las potencialidades que un currículum por competencias puede traer a vuestro país. Nadie niega hoy en día que los programas educativos están en mutación de paradigma. Lo dijeron tanto el ministro de Educación como el señor director de Educa. Esto está sucediendo hace más de una decena de años en todas partes del mundo. El término de competencia, la verdad es que está en boca de todos. Está de moda, está convirtiéndose en la bandera de muchas iniciativas. Es un término en el nombre del cual se hacen y se justifican enormes esfuerzos y se implementan proyectos de amplia y gran envergadura educativa. Importante es recalcar, y me gustaría partir por acá, que hay similitudes en los diferentes enfoques por competencia y que hay también algunas diferencias que nos permiten ubicarnos en este panorama mundial. Entre las similitudes de los enfoques por competencia que hemos tenido la suerte, la oportunidad de acompañar, implementar, apoyar, podemos hablar de 3 puntos. En el primer de ellos, y lo cual, como digo, encontramos en todos los sistemas educativos que dan el salto de pasar de un paradigma de objetivos a competencias, está que los contenidos deben ir más allá de los conocimientos puros y de los procedimientos. Se busca ir más allá de la simple acumulación de competencias, de procedimientos y de conocimientos. Contenidos, podríamos decirle también. El segundo punto, que es un denominador común para todos los sistemas en mutación hacia las competencias, es que el alumno es claramente el actor de los propios aprendizajes. Hay un movimiento que va desde el maestro como actor principal y que bascula lentamente hacia el alumno, la alumna como actor de sus aprendizajes. Y tercer punto, que no deja de ser menor, es que aparece un nuevo tipo de saber, que es el saber reaccionar en situaciones reales, aparte de los saberes ser, de los saberes hacer y de los saberes cognitivos. Por otro lado, tenemos elementos que diferencian en las diferentes escuelas de enfoque por competencia, cuyo principal elemento es el perfil. El perfil es entendido como el perfil de egreso de los alumnos después de un cierto cursus educativo. Nos hemos dado cuenta durante todo este tiempo de investigación y acompañamiento técnico que existen diferentes tipos de perfil que tienen consecuencias importantes en el resto de la implementación de los currículos. Recordemos que el perfil de egreso está directamente, intrínsecamente relacionado con las finalidades educativas del sistema
Y es la promesa que de alguna manera el sistema educativo propone a la sociedad en la cual está trabajando. Además, el perfil de egreso es también un objeto de evaluación que permite certificar la calidad del sistema educativo del cual emergen estos alumnos. Existen 3 tipos de perfiles, básicamente, en los diferentes países y en los diferentes sistemas que hemos estudiado. Un primer tipo de perfil de egreso, es un perfil general, es un perfil cognitivo, cultural, transmitivo. Es un perfil suficientemente abstracto y suficientemente general como para ser difícil el poder evaluarlo, pero es una realidad. Un segundo tipo de perfil de egreso es un perfil en términos de estándares, de listas, algunas veces bastante largas, de saberes, pero sobre todo de saberes hacer, de prácticas, de procedimientos, de aplicaciones que los alumnos deben dominar, manejar para darse por certificados al final de este curso. Y finalmente, el tercer tipo de perfil de egreso es el perfil de egreso que se elabora en términos de familias, de situaciones, problemas a resolver. Significa que este perfil permite definir de manera más concreta lo que nuestros alumnos deben ser capaces de enfrentar y resolver de manera exitosa al final de un curso y frente a la vida. Por supuesto que en nuestra perspectiva holística y coherente es el tercer perfil, el que nos interesa y el que encontramos tiene las mayores potencialidades y riquezas a entregar. Entonces, aunque sería muy interesante hacer aquí un análisis etimológico, incluso sociológico, de la acepción de competencias y de los diferentes usos que hoy en día se hace de ella, estamos todos de acuerdo que se trata de un saber reaccionar, un saber resolver problemas, problemas inesperados, problemas de variada índole, que hacen uso de los elementos con los cuales se cuenta alrededor. Alguien competente es alguien que resuelve problemas, que soluciona su cotidiano individual y colectivo usando los recursos accesibles, tanto internos como externos. Esta definición de persona competente implica por consecuencia, y aquí es importante que nos demos cuenta, una necesaria reflexión y cuestionamiento sobre el rol y los objetivos de la escuela. Dicho de otra manera, para que podamos lograr este tipo de perfil de alumno competente, la escuela tiene que repensar, y sobre todo el maestro, cuál es su rol. Esta pasa a ser una incubadora, una gestora de estas competencias, cuya tarea es implementar las condiciones y estrategias propicias para facilitar el desarrollo de estos futuros ciudadanos competentes. Estas condiciones necesarias son los verdaderos desafíos de la implementación de un programa educativo por competencias, tanto a nivel macro, sistémico, como en el aula de clases, a nivel micro, cuyo principal desafío es crear las herramientas para que el profesor pueda llevar en su práctica diaria este currículum por competencias en práctica, pueda lograr los aprendizajes necesarios en esta lógica. Veamos cuáles son estos desafíos más en detalle. A nivel de sistema, el currículum se puede ver como un reloj de arena. Si miran bien la presentación, significa que partimos de expectativas sociales, necesidades, demandas, que los diferentes estamentos y categorías de actores sociales proponen. Demandas, expectativas, necesidades religiosas, lingüísticas, culturales, artísticas, de diferente índole. Estas expectativas, esta necesidad de la sociedad dominicana se refleja entonces, es asumida por valores que tienen que estar reflejados en un perfil general. Este perfil general va a decantar a través de la idea de un momento, de un embudo, en un polo, en un cuerpo muy concreto, en un núcleo de competencias evaluables, competencias transversales, competencias específicas, para que en un tercer nivel podamos bajar hacia los contenidos
y hacia los elementos que constituyen estos contenidos. Vuelvo a decir, habilidades, saberes hacer, prácticas, experiencias, aplicaciones, etc. Esta es la lógica, si ustedes la ven bien, del currículum, del diseño. Claramente, el esfuerzo y el trabajo de este nuevo diseño curricular dominicano es innegable e importantísimo a este nivel. La exhaustividad científica y la coherencia técnica de las diferentes dimensiones sociales, epistemológicas, didácticas y pedagógicas del diseño curricular dominicano son realmente remarcables. Sin duda alguna, el marco general de este nuevo paradigma educativo tiene fundamentos sólidos en este país, de lo cual ustedes, vuelvo a decir, pueden estar tremendamente orgullosos. La pregunta que viene ahora, ¿cómo podemos llevar esto? ¿Cómo este currículum llega al maestro? En ese caso, nuestro reloj de arena puede verse a la inversa. El maestro va a asumir este currículum, este diseño, con el mismo reloj de arena, pero en sentido inverso. Quiere decir que él va a ver, trabajar, aplicar todos los elementos de saberes, habilidades, contenidos, para poder llevar a cabo, articular, movilizar, como muy bien dice el diseño de currículum que ustedes han desarrollado, movilizar contenido en términos de resolver problemas para luego responder en un nivel, en este caso número 1, a los valores y al perfil general esperado, que a su vez responde, como ya lo vimos, a las expectativas sociales. Queda claro que en este caso tenemos que preguntarnos qué innovaciones son necesarias en las prácticas de clase, qué desafíos se presentan al maestro primario de Montecristi, de Hondo Valle, de La Vega o de Santiago. ¿Cómo hacer para poner en práctica su programa por competencias? ¿Cómo trabajar este reloj de arena inverso, que es lo que ellos, de los cuales tienen que hacerse cargo en el día a día frente a ese alumnado? Aunque las dificultades no parecen menores, partiendo por un cambio cultural, ya lo mencionamos, también tenemos que pensar en un reforzamiento técnico necesario. Aquí claramente llega la temática, la necesidad de articular con la formación continua sobre herramientas didácticas y técnicas integradoras. La experiencia muestra que no son dificultades insuperables. Esto lo han vivido otros sistemas, otros países previo a la experiencia de República Dominicana. De hecho, existe un importante acervo de prácticas, iniciativas y procesos comprobados a nivel mundial, del cual podemos aprovechar, del cual podemos sacar lecciones para anticipar y preparar esta etapa de concretización curricular en las mejores condiciones para el país. ¿Qué ha pasado en otros países que han vivido este proceso antes que República Dominicana? ¿Cómo han hecho, cómo han enfrentado este desafío otros sistemas educativos? Ça ne m'a pas empêché de regarder les travaux que vous avez réalisés et je me réjouis de voir que la République dominicaine est passée à l'approche par les compétences. Je vous en félicite. Je voulais ajouter aussi que depuis que certains pays sont passés à l'approche par compétences, on appelle ça l'approche par compétences première génération, ils se sont basés sur des listes de compétences très importantes parce qu'elles décrivent les valeurs d'un système éducatif et elles décrivent là où on veut aller. Mais la plupart des pays qui en sont restés à ce niveau de définition d'énoncé de compétences se sont rendus compte de certaines difficultés quand il s'agissait de passer à des pratiques d'évaluation. Et donc ces pays certains de ces pays ont connu des difficultés avec les enseignants. Il y a même des pays dans lesquels les enseignants sont descendus dans la rue pour manifester en disant « l'approche par compétence est peut-être une très belle idée, mais on n'arrive pas à l'appliquer dans les classes ». Et donc, depuis quelques années, on passe à l'approche par compétence deuxième génération, qui ne va pas effacer l'approche par compétence première génération,
mais qui va la compléter. C'est un petit peu comme si vous vouliez réparer une porte et lui mettre une couche de peinture. Vous avez la couche de peinture, mais la porte reste à moitié branlante. Alors, qu'est-ce que l'approche par compétence deuxième génération? Elle consiste à dire, votre couche de peinture, elle est excellente, mais en même temps, on va réparer un petit peu la porte. Et comme ça, on pourra venir accrocher cette belle couche de peinture sur une porte qui est une porte déjà qui est de meilleure qualité. Et c'est un petit peu ça le sens de l'approche par compétence deuxième génération, qui essaye de tenir compte de l'existant et d'améliorer les pratiques de classe et les pratiques d'évaluation pour justement que les pratiques puissent coller à cette définition de compétences que vous avez réalisée et qui est vraiment très bien réalisée. Mais si on en reste à ce niveau théorique de définition des compétences, vous risquez que le mouvement se retourne contre vous et que les enseignants ne comprennent pas l'approche par compétences parce qu'ils ne voient pas comment intégrer l'approche par compétences dans leur pratique quotidienne. Et c'est ça l'enjeu. Muchas gracias, Javier. De nuevo nos ayuda y nos ilumina con su visión global de lo que hemos experimentado y conocido en todos estos años. Entonces, sabiendo que hay entradas distintas del enfoque por competencias y que depende de cada sistema cuál es la prioridad que se le da. Y ustedes ven en esta diapositiva algunos de los casos y de los sistemas educativos que hemos tratado recientemente. Por ejemplo, la entrada por la formación de los maestros en países como Marruecos, como Angola, como el País Vasco, Congo, Benín. La entrada por los programas de formación de secundaria o de primaria en otros países que también están mencionados ahí. Lo importante es darse cuenta que lo que hemos identificado y lo que podemos compartir con ustedes es que si existen sistemas que quieren pasar de esta primera a esta segunda generación de enfoques por competencia, se tiene que identificar la importancia estratégica de complementar y de afinar el marco curricular promulgado. El desafío es entonces de traducir la propuesta curricular a un conjunto coherente de herramientas de tipo pragmáticas, concretas y accesibles al profesorado, a todo el profesorado dominicano. Vuelvo a insistir. Dicho de otra manera, el principal desafío como ministerio, creemos nosotros, en nuestra humilde opinión, es de anticipar posibles impedimentos en la implementación del diseño curricular en terreno, apoyando el proceso de apropiación docente necesario para su éxito. Para que los maestros dominicanos, a través del desarrollo, práctica y evaluación de estas competencias, puedan sentirse realmente a gusto, empoderados, se requiere una traducción que se logra a través de un equipamiento técnico, de herramientas de base, compuestos por elementos de formación y un set de herramientas, de utensilios básicos para el diario, para el cotidiano, para la práctica, la enseñanza y la evaluación de estas competencias. La ausencia de este puente de herramientas los pone en riesgo de encontrarse frente al clásico y también nefasto escenario educativo de un currículum teórico, lo que se quería hacer, en disonancia absoluta con un currículum real, que es lo que realmente está sucediendo en las salas de clase, dada esta ausencia de puentes técnicos y puentes pragmáticos. El panorama educativo mundial está plagado, además, de evidencias sobre las diferencias abismantes entre estos ambos tipos de currículum, justamente por falta de anticipación y en la necesidad de construir estos puentes mecanos, digo yo, a destinación de los docentes, que es una situación conocida, evitable y anticipable en el caso dominicano. ¿Qué factores permiten entonces la construcción de estos puentes, de estas pasarelas,
para transitar, como dice Javier, de un currículum por competencias de primera generación a un currículum por competencias de segunda generación. Entre los puntos principales a retener para esta pasarela está, vuelvo a la idea, comprender claramente cuál es el cambio de rol del maestro, donde ellos dejan de ser detentores absolutos de los saberes. Ya lo dijo incluso nuestro excelentísimo ministro anteriormente. Donde pasan de ser detentores de saberes a articuladores, propiciadores, gestores, administradores del proceso de aprendizaje de sus alumnos y alumnas. Esto permite entender el rol del maestro como algo más completo, comprensivo, holístico, que la mera transmisión de contenidos de acuerdo a una trayectoria preestablecida dada. Este cambio de rol es además de adecuado y coherente al enfoque estratégico en momentos en que el nivel de evolución del desarrollo del conocimiento y tecnología, como ya lo mencionamos, se hace cada vez más inalcanzable para las generaciones adultas. Entre paréntesis, recuerden que somos de las primeras generaciones que vamos a saber menos en términos de tecnología que las generaciones que nos siguen. Entonces, ese es un elemento también que tenemos que considerar. Segundo punto, fortalecer el desarrollo de esta idea, de este nuevo saber que debe emerger en el currículum, que es el saber reaccionar en situación. Aparte de los saberes, saberes ser, saberes hacer, esto significa una concepción mucho más activa y autónoma del alumno en su propio proceso de aprendizaje. Perder el miedo a dejarlos reaccionar, confiados en que los recursos propios de cada niño y niña están instalados y que las prácticas regulares que el maestro propicia a través de una estructuración técnica organizada lo permitirá. Es lo que se llama poner al alumno en situación, finalmente, ya sea de aprendizaje o de integración, a fin evaluativo o a fin de simple práctica de la integración. Esto para habituarlos a aprender a reaccionar. Para eso existen ya numerosas herramientas y estrategias, muchas de las cuales están ya consideradas en el currículum que ustedes han diseñado. Pienso en este caso los proyectos de clase, los proyectos de escuela, las estrategias de aprendizaje por descubrimiento, tan claramente definidas en los diseños que ustedes han elaborado, la pedagogía por problemas, etc. Todo esto se puede organizar y se puede sintetizar en torno a la noción de situación de integración. Pero, ¿qué pasa en otros países al respecto? ¿Por qué tanto hincapié en esta idea de las situaciones de integración? Para Javier ya es muy tarde, creo que se fue a dormir. Como debe haber dicho... Voilà. Et donc, il faut savoir que dans le monde, de nombreux pays se rendent compte de l'importance de compléter un programme existant, un curriculum existant, par ce qu'on appelle des situations d'intégration, qui ne sont rien d'autre que des tâches complexes qu'un élève doit pouvoir réaliser à la fin d'une année ou à la fin d'un cycle. Que ce soit des pays européens ou que ce soit des pays comme le Canada, par exemple. Il y a quelques années, le Canada m'a demandé de venir faire un audit de leur système d'évaluation, le Québec, un audit de leur système d'évaluation, et ils avaient déjà commencé à introduire des situations d'évaluation, des situations d'intégration dans le curriculum. Ils ont réalisé un travail formidable. Si vous regardez la Belgique aujourd'hui, eh bien, la Belgique était aussi passée à l'approche par compétences première génération et les enseignants étaient insatisfaits. Et maintenant, le gouvernement, depuis quelques années, a décidé de compléter tout ça par des situations d'intégration et ça fait vraiment très bon ménage. Un autre exemple, actuellement, je suis en train d'accompagner la réforme du baccalauréat dans les pays d'Afrique de l'Ouest, les pays de l'UMOA, comme on dit. Eh bien, non seulement la pédagogie de l'intégration
est vraiment l'axe central, hein, le recours aux situations d'intégration est vraiment l'axe central pour des épreuves du baccalauréat, mais en plus, tous les curriculums de ces pays sont en train d'être revus en termes de situation d'intégration. Si vous voyez aussi l'évolution des épreuves standardisées internationales, il y a dans ces épreuves standardisées internationales de plus en plus de situations complexes que l'élève doit pouvoir traiter. Et donc, il faut essayer d'habituer les élèves dès le plus jeune âge à pouvoir traiter des situations complexes. Bien sûr, le niveau de complexité va évoluer avec la scolarité, mais déjà avec des élèves très jeunes, on peut leur présenter des situations complexes de leur niveau. Et en traitant la complexité, eh bien, ils vont aussi apprendre à mieux maîtriser ce qu'on appelle les ressources, c'est-à-dire leurs connaissances, leur savoir-faire. Ils vont mieux maîtriser les techniques de calcul, ils vont mieux maîtriser leur langue maternelle, les langues étrangères. Mais c'est en étant plongés dans des situations d'intégration qu'ils peuvent parfois résoudre avec un grand groupe, mais le mieux, c'est de les encourager au maximum à résoudre tout ça individuellement. Gracias, Javier, no estabas durmiendo. Nos damos cuenta entonces que finalmente, para concretizar y poder operacionalizar este currículum a destinación de los docentes, el concepto de situación-problema, de situación de integración, es clave. Completando estos ejemplos que nos permiten contextualizar esta tendencia hacia el uso de situaciones de integración como eje central del desarrollo de competencias, hablemos ahora en términos de los potenciales, las potencialidades de los programas de competencia. Los elementos más prometedores de mejoras sociales se orientan a buscar un equilibrio aceptable entre dos ejes que están en constante tensión en los sistemas educativos: la uniformidad y el respeto a la diferenciación de aprendizajes, y la equidad versus la inequidad educativa, que es la realidad que se da en las aulas. En este pequeño modelo que ustedes ven, hemos tratado de estructurar a través de la investigación y de la constatación en terreno este cuadro de doble entrada, caracterizando, ubicando los grandes sistemas educativos en los cuadrantes de estos dos, vuelvo a decir, elementos de tensión: uniformidad y diferenciación en el respeto a los aprendizajes, y además la equidad y la inequidad que viene de alguna manera permeada desde nuestras sociedades. Lo interesante de los currículum por competencia de segunda generación es que a través de estos elementos, cuyo eje central es el trabajo de las situaciones problema, donde el alumno articula, moviliza sus conocimientos y sus contenidos y resuelve problemas de manera autónoma e individual, es que además hemos demostrado que podemos respetar en mayor medida la diferenciación a nivel de aula de clase, y también podemos atacar de frente y tratar de minimizar los problemas de inequidad social. ¿Cómo se lucha contra la inequidad y cómo se mejora la eficacia interna? En términos de inequidad o de equidad, digamos, este tránsito desde un currículum de primera a segunda generación permite transferir de manera más nítida el eje gravitacional desde los conocimientos, como decíamos, hacia las competencias. Por consecuencia, ya no nos vamos a contentar con un perfil de salida del alumnado compuesto por interminables listas de conocimientos y aplicaciones adquiridas, que además son objeto de evaluaciones frecuentemente parciales, sino que vamos a buscar un perfil de salida descrito en términos del tipo de problema que el egresado debiera poder enfrentar y solucionar. En otras palabras, es un perfil definido por la familia de situaciones susceptibles de ser solucionadas con éxito y no solo por los conocimientos adquiridos y necesarios para poder resolver esas competencias. Finalmente, los currículos por competencia de segunda generación, poseedores de estos puentes, de estas pasarelas técnicas y didácticas en términos de situaciones de integración para el desarrollo
de competencias facilitan ambientes de aprendizaje más equitativos e inclusivos en el alumnado. Dado que el nuevo acento está dado en los mecanismos, en las articulaciones necesarias para la resolución de problemas, esto da un rol más protagónico a la evaluación formativa o de proceso, sin desmedro, por supuesto, de la evaluación certificativa o de producto, que sigue siendo importante. La mayor importancia que adquiere el proceso gradual de adquisición de competencias favorece un mayor respeto y valorización de los ritmos individuales y personales en el logro de estas competencias, ya que estamos enfocados más sobre el proceso que en el producto final en un primer momento. Esta característica del enfoque por competencias porta el potencial de concretizar las importantes metas sociales de mayor inclusión escolar y de mayor equidad en términos de evaluación de los aprendizajes. La eficacia del sistema aumenta a través de este trabajo en términos de situaciones de integración, dado que se está evaluando de manera más justa, más coherente con los propósitos del currículum propuesto. Además, es más equitable, ya que logrará, in fine, disminuir tanto la repitencia como la certificación injustificadas. Desde el momento que evaluamos competencias con herramientas adecuadas para evaluar competencias, vamos a poder identificar de mejor manera las falencias, remediar y trabajar en los puntos neurálgicos que se identifiquen. Lo que ha disminuido es una prueba, ya es un hecho, claramente, sobre todo las repitencias innecesarias en el sistema educativo, que tienen un gran costo social, económico, psicológico para el país. El fenómeno de la repitencia innecesaria tienen, como decía, un altísimo costo económico y social, y me permito recordar que en un reciente trabajo del señor Alejandro Rodríguez de Educa, se logra cifrar el costo de esta repitencia en República Dominicana para el año 2016 a cerca de 3.140 millones de pesos dominicanos. 2,4% del presupuesto del Ministerio de Educación para ese año, cercano a la cifra que el señor ministro o el director de Educa mencionaban, que es, vuelvo a decir, cercano al costo total de la formación de docentes durante un año. Quiere decir que trabajar en términos coherentes, adecuados, con herramientas de práctica, de aprendizaje y de evaluación de competencias, permite claramente establecer un dispositivo de evaluación de competencias más coherente y sobre todo más justo. Para terminar, me gustaría compartir con ustedes algunas de nuestras recomendaciones. Primero que nada, y globalizando esta idea del tránsito, el pasaje de un diseño curricular de primera a segunda generación, y para que esto pueda tomar carne en el caso, hacerse carne en el caso dominicano, tenemos que pensar primero, y ya se mencionó, en la sustentabilidad del enfoque curricular. Uno de los elementos clave para que cualquier enfoque curricular por competencias tenga sustentabilidad en el medio y el largo plazo es implicar a las instancias de formación de maestros del país. Esto significa que tiene que haber una equivalencia entre los programas que los alumnos están viendo y los cuales los maestros están trabajando en todas las escuelas del país, con los programas curriculares con los cuales los maestros están siendo formados. Hay que disminuir ese decalaje que se da durante un tiempo de que maestros formados con un paradigma por objetivos tienen que trabajar con un diseño curricular por competencias. Para lograr entonces, vuelvo a decir, sustentabilidad, tenemos que influir, tenemos que entrar, tenemos que permear los currículums por formación del maestrado de manera y de la formación inicial. Segundo punto, organizar un
dispositivo de formación continua de los maestros en ejercicio, los que ya están en las escuelas, a los cuales les llega este material, a los cuales se enfrentan a este paradigma nuevo y además a este dilema, y vuelvo a la idea y a la metáfora del reloj de arena, donde los elementos están, pero no saben cómo manejarlos. Entonces, hay que organizar un dispositivo de formación continua que los apoye, que los acompañe, que los forme, donde tienen que estar claramente implicados las instancias de supervisión, los consejeros pedagógicos y los directores y gestores de establecimiento. Estos actores del sistema educativo son claves para que los maestros de este nuevo diseño, que ya están en terreno, se sientan acompañados, sustentados y puedan seguir formándose en servicio. Tercer punto importante, y esto va ya a lo concreto, a lo pragmático, es la necesidad de elaborar materiales de trabajo concreto, cotidiano, regular para el maestro. Estos puentes técnicos, estas pasarelas de las cuales yo les hablaba. Estos son cuadernos de situaciones, estas son planificaciones de contenidos para ayudarlo a organizar su día a día en pos de lograr estas competencias que el diseño curricular dominicano, como Javier lo decía, ha identificado de manera tan exitosa, tan acuciosa, tan asertiva. Y finalmente, es necesario, es importante, es un deber potenciar el núcleo de técnicos nacionales que ya ha sido formado al enfoque por competencias y a la elaboración de sus herramientas, que ha sido parte de un proyecto piloto de formación de cuadros que comenzamos en el mes de septiembre, que va a culminar durante este congreso y con el esfuerzo en el cual mi colega Elisa Araya de BIEF me ha acompañado también, en la cual un núcleo, un polo de técnicos nacionales les hemos transferido las competencias técnicas y de elaboración de herramientas y están capacitados hoy día para comenzar un movimiento de diseminación y de apoyo a este movimiento. Me gustaría saber qué piensan estas colegas que han sido parte de esta innovadora idea y esta primera formación sobre las herramientas del enfoque por competencias. Para mí, al igual que Cesarina, me pareció desde el principio muy interesante, porque teníamos las herramientas de cómo enseñar por competencia, pero a la hora de evaluar, ¿y ahora qué hago? ¿De qué manera puedo yo calificar a mis alumnos individual? Pudiéramos hacerlo de manera grupal, pudiéramos hacerlo a través de una pregunta, ok, pero ¿de qué manera yo puedo cuantificar justamente y con honestidad que el resultado o se ha logrado esa competencia en ese niño? Y de verdad que cuando vimos la manera de cómo ella presentaron, wow, eso era lo que verdaderamente yo necesitaba. De esa manera, eso es lo que necesitamos, poder afianzar, poder empoderarnos de un instrumento que nos facilite evaluar individualmente a nuestros alumnos en las aulas. Excelente. Para mí ha sido muy desafiante. He tenido la oportunidad de participar en otras capacitaciones en las que quizás uno dice, bueno, hasta aquí hay una limitación, pero esta capacitación es como el inicio de un nuevo horizonte que venga a complementar lo que sí ya tenemos como diseño, pero que nos hacía falta. O sea, es realmente, yo decía internamente en una reflexión que hacía muy personal, es la patita que le hacía falta a la mesa. Viene a darle el empuje final que necesitamos. Porque como docentes estamos en el aula, tenemos un diseño curricular por competencias, queremos enseñar por competencias, pero como decía mi compañera, y ahora voy a evaluar cómo lo hago. O sea, sigo usando lo que tenía anteriormente porque no me han dado una nueva herramienta para hacerlo. Me dan el instrumento, pero no me han enseñado cómo usarlo y cómo apropiarme y cómo ejecutar eso que quieren que yo cambie por completo en poco tiempo. Yo no lo podría haber dicho mejor, me parece. En todo caso, este equipo existe, está presente, va a trabajar con nosotros durante todo el día de mañana,
transfiriendo, ayudando, aportando, demostrando competencias adquiridas en el taller de competencias, y nuestro deseo es que sea el núcleo piloto que pueda lanzar este movimiento a nivel nacional, porque como les decimos falta poco, como Javier también lo decía, están a puertas de algo muy importante, de un cambio mayor en términos educativos del país. Lo que nos falta ahora es crear esos puentes, esas pasarelas. Esperando haber aportado entonces desde otras miradas, desde lo que nos ha tocado vivir afuera, ver, acompañar, estructurar, modelizar, hemos querido entonces compartir con ustedes a la construcción, con algunos ladrillos, de este sistema educativo dominicano que se quiere más sólido, que se quiere más coherente, que se quiere justo y que debe reflejar una sociedad en constante desarrollo y en constante evolución. Una vez más, la palabra clave es: tomemos el desafío y construyamos esos puentes, construyamos esas pasarelas, habilitemos a nuestros maestros para que este hermoso y bien estructurado diseño curricular llegue a cada una de las aulas de República Dominicana. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por sus palabras a la doctora Alexia Peiser, consultora senior en Educación y Desarrollo para el Instituto BIEF de la Universidad de Lovaina en Bélgica. Gracias. Bueno, un congreso de esta naturaleza tiene varias patas. Está el desarrollo del contenido, pero obviamente para hacer un montaje de esta dimensión se necesitan recursos, y ya el señor José Mármol mencionó a los patrocinadores, a las organizaciones e instituciones que han aportado para que esto se lleve a cabo. Y aparentemente al inicio me salté el nombre de una de las personas que tiene que administrar esos recursos. Eso es muy importante. La señora Yanda Portela, vicetesorera de Educa, está también en la mesa principal y quiero que me dispense porque aparentemente no la mencioné al inicio. Disculpen. Bueno, seguimos con un aspecto muy importante en el que se ha involucrado Educa recientemente. Desde el año 2011, esta organización, esta institución ha promovido e integrado la Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Educación, REDUCA. Veamos de qué se trata. ¿Qué pasa con la educación de los niños y niñas de América Latina? Si bien la cobertura en la educación para la primera infancia creció en toda América Latina, pasando de un 56 a más de un 74%, aún persiste desigualdad en el acceso y enormes diferencias entre países. Más de la mitad de quienes estudian en primaria no alcanzan los conocimientos mínimos para su nivel escolar. El 18% de los latinoamericanos entre 15 y 19 años no estudia ni trabaja y solo el 21% de los jóvenes más pobres del continente termina la secundaria. En este contexto, y con la convicción de que el acceso a una educación de calidad es la mejor alternativa para enfrentar la pobreza, la desigualdad, la discriminación y, por lo tanto, promover el desarrollo, organizaciones de 14 países del continente formamos REDUCA, la Red Latinoamericana por la Educación. Desde 2011, con el norte de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para cada niña, niño y joven de nuestra región, incidimos en las políticas públicas de nuestro continente, exigiendo que cada actor de nuestros países juegue un rol en la educación que queremos, promoviendo el liderazgo de la sociedad civil. Nuestro observatorio educativo permite a los ciudadanos y ciudadanas monitorear a través de una plataforma sencilla e innovadora la situación de las políticas educativas de nuestros pueblos, permitiendo cruzar datos, compartir en redes sociales, comenzar estudios y cotejar resultados que nos lleven a nuevas y mejores propuestas. En estos años hemos buscado sumar soluciones reconociendo y difundiendo prácticas innovadoras en educación, destacando experiencias y docentes de todo el continente, con la convicción de que es posible incidir en las políticas educativas con un diálogo constructivo, donde grupos y personas manifiesten sus acuerdos y disensos, compartiendo experiencias y medidas acordes a nuestras realidades.
Reduca es una red de aprendizaje colaborativo que promueve el diálogo, la innovación, el monitoreo educativo, la movilización de la ciudadanía y las buenas prácticas. Todo con un fin claro, que la educación de cada niño, niña y joven es un derecho y debe cumplirse a cabalidad. Reduca, Red Latinoamericana para la Educación, colaborando para la acción. www.reduca-al.net. Bueno, pues le doy un dato. Hace muy pocos días, el 14 de noviembre, apenas hace poco más de una semana, tuvo lugar la Asamblea Anual de Reduca en Bogotá, Colombia. En esta asamblea se renovó la Secretaría General de esa institución que es de carácter regional. Los 15 países miembros de la red designaron por voto secreto a República Dominicana y a Educa para ejercer este cargo, lo que significa que el director ejecutivo de Educa asume también el rol de secretario general de esta red para el periodo 2017-2018, el señor Darwin Caraballo. Bueno, y por segundo año consecutivo, Educa, Acción Empresarial por la Educación, ha decidido reconocer el empresario del año en educación. La Junta Directiva de Educa escoge entre sus patrocinadores y socios a una persona que se haya destacado por su trayectoria de compromiso y apoyo empresarial continuo en busca de mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana y que a través de su iniciativa haya logrado impactar de manera importante algún segmento de la población. Recordemos que en la primera edición de este premio, que se entregó el año pasado, se reconoció la labor de una persona que tiene la educación como uno de los ejes al que le dedica más esfuerzo. La señora Rosa Margarita Bonetti de Santana, doña Pirigua, que está en nuestra mesa principal, fue reconocida el año pasado con este premio. Pues ha llegado el momento de conocer cuál será el empresario reconocido en esta segunda edición. Veamos. Educa, Acción Empresarial por la Educación, ha decidido desde el año 2016 instalar la tradición de entregar el premio al empresario del año en educación, que es un reconocimiento genuino y legítimo para honrar a los empresarios que apoyan y contribuyen no solamente con Educa, sino con la educación dominicana. Este año, indudablemente, la figura del señor Manuel Alejandro Grullón se ha destacado por el apoyo que hace no solamente como presidente del Banco Popular, sino también como ciudadano, contribuyendo a una mejora de la calidad de la educación de todo niño, niña y adolescente de la República Dominicana. Este año, la Junta Directiva de Educa ha seleccionado al señor Manuel Alejandro Grullón, presidente del Banco Popular, como el empresario del año en educación 2017. Que se repita el aplauso. Como pudieron ver en las imágenes, el premio se le entregó hace solo unas horas. Por asuntos y compromisos particulares no pudo estar con nosotros esta noche, así que estamos muy contentos y bueno, se disculpa con todos ustedes. Ahora les tenemos una sorpresa y queremos compartir algo muy especial con todos y todas. Para ello, necesitamos pedirle a nuestros invitados que están en la mesa de honor que por favor nos acompañen en las sillas que están reservadas para ustedes en la primera fila, para que puedan disfrutar de lo que viene a continuación. Les tenemos un regalito, es algo muy especial, producto del esfuerzo de una comunidad de este país que viene desarrollando una iniciativa muy interesante. Así que agradecemos a los miembros de la mesa de honor que nos concedan este pequeño espacio, mientras hace entrada un conjunto de amigos y amigas que nos van a acompañar con esta sorpresita que tenemos preparados. ¿Dónde están? ¿Están por ahí? Vamos a hacerlos pasar, por favor, que se vayan acomodando. Sí. En un momentito, porque en este país hay gente que desde comunidades pequeñas, pobres, hacen esfuerzos extraordinarios para avanzar, para desarrollarse. Esta iniciativa que veremos a continuación es producto del esfuerzo de dos monjas, Sor Ana Nolan,
y Sor Leonor Gibb, que en el municipio de Consuelo comenzaron a desarrollar un proyecto a través del cual comenzaron a impartir educación a los niños y niñas de esa comunidad, que posteriormente se convirtieron en jóvenes y luego en adultos y profesionales que hoy en día entregan sus conocimientos también dentro de su comunidad. Este proyecto se ha convertido en un modelo de educación en la República Dominicana por más de 50 años. Hoy les presentamos el Coro Inmaculada Concepción, modalidad arte, que forma parte de ese sueño de Sor Ana Nolan y Sor Leonor Gibb. El canto para estos jóvenes se ha convertido en una forma de expresión e inclusión social. En conjunto son 42 jóvenes dirigidos por el profesor Rainer Louis White. Recibamos con un fuerte aplauso al Coro Inmaculada Concepción de Consuelo en San Pedro de Macorís.
Hermosa presentación del grupo coral de la Inmaculada Concepción. Fuerte aplauso para ellos, realmente se lo merecen. Ellos no se van, ellos se quedan ahí. Pero antes de finalizar, queremos invitar a todos los participantes en este Congreso Aprendo 2017 a que mañana se registren tempranito a las 7 de la mañana, porque las actividades van a iniciar a las 8 en punto. Entonces, esa información había que compartirla ahora. De esta manera, queda formalmente inaugurado este 21º Congreso Internacional de Educación Aprendo 2017. En nombre de Educa, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes esta noche. A partir de este momento vamos a disfrutar de unos bellos villancicos que van a interpretar los jóvenes de este coro mientras compartimos un brindis que está preparado para todos ustedes. Gracias y buenas noches.